Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal UCT, el programa informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hoy queremos conversar sobre un concepto que ha cobrado relevancia durante este tiempo y es la bioética. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son sus implicancias? Queremos conocer sobre este tema y para ello hemos invitado al jefe de la carrera de Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, además de integrante, secretario, entiendo, del Comité de Ética de la Investigación de esta universidad. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra, por invitarme y poder compartir este tema también en forma más masiva. Quizás no es tan conocido, se sabe el concepto, pero no siempre un poco de qué trata. Así que gracias por la invitación. Eso queremos saber, Fernando. ¿De qué se trata este concepto de la bioética? ¿A qué se refiere y cuáles son las implicancias que tiene, sobre todo, como te decía, en este periodo? Mira, la bioética como concepto es relativamente nueva. Es de los años 70, un oncólogo norteamericano, Van Rensselaer Potter, que no era médico, me parece que era químico, se ve la necesidad de inventar, entre comillas, un concepto que reflejara los nuevos problemas que surgían en la práctica médica, sobre todo como resultado de la incorporación de los dispositivos tecnológicos en el área de la salud. ¿Ya? O sea, hace 50 años atrás, no existía un ecógrafo, por lo tanto tú no podías saber si un bebé venía con alguna malformación, si venía, qué sé yo, con algún problema. No había esa información, por lo tanto los dispositivos tecnológicos en el área de la salud generan dilemas nuevos, ¿ya? Generan cuestionamientos, decisiones que se deben tomar, frente a las cuales los médicos, y particularmente proviene de la práctica médica, hoy día está extendida a todas las áreas de la salud. Entonces, en el fondo, lo que hay ahí es un espacio interdisciplinar, porque converge por un lado la propia ciencia médica, sobre todo a través de los dispositivos tecnológicos, la filosofía a través de la ética, ¿ya? Porque como que entre comillas los médicos se ven necesitados de tener este fundamento ético, y por cierto el derecho a través de la ley. Y en especial en estos momentos, cuando estamos viviendo esta pandemia, cuando estamos viviendo diferentes tipos de situaciones donde vemos que cada día aumentan los casos, cada día también hay una disminución en la capacidad de atención que tienen nuestros centros de salud. ¿Ahí es donde debe aplicarse este concepto, claramente? En situaciones pandémicas o en situaciones de emergencia, pensemos, no sé, cuando fue el terremoto, o hace unos años atrás, o en una situación, no sé, imagínate que hay un choque múltiple. Claro, no se puede esperar el consentimiento informado, por ejemplo, de todos los familiares. Hay que tomar decisiones en un momento. Y en ese sentido, hoy día está muy tensionado ese tipo de decisiones. A propósito de lo que señalas tú, por ejemplo, en el tema de la asignación de camas, en el tema de la asignación de respiradores, camas UCI, camas UTI. Entonces, claro, en ese sentido el gobierno creó una unidad de gestión de camas, por darle un nombre simple, que depende directamente del ministro de Salud. Entonces, que centralizan, pero no siempre es una información que está actualizada. ¿Ya? O sea, se liberó, entre comillas, una cama aquí, si yo supongamos aquí mismo en Victoria y en Temuco ya está saturado, bueno, hay que hacer un traslado. Pero los comités de ética en digámoslo así, situación normal, no es que esté funcionando constantemente, y sería imposible humanamente y técnicamente imposible porque tienen que cubrir los requerimientos inmediatos. Por supuesto. Pero se entiende que es un espacio de convergencia interdisciplinar, ¿cierto?, para tomar buenas decisiones. Y en ese caso, ¿cuáles debieran ser los criterios, Fernando, a considerar al momento de tomar las decisiones? Mira, en este punto tan crítico y tan complejo, hay varios criterios que se consideran. Por ejemplo, el primero de ellos, que no sé si en algún momento lo leíste tú, de un periodista conocido para nosotros, más viejo, Abraham Santibáñez, que él publica, fue director de la revista Hoy, del diario La Época. Él publicó una carta al director en el Mercurio a fines de marzo diciendo yo tengo 83 años, ya tengo una vida hecha. De una otra manera dice, si hay que discernir respecto de quién, entre comillas, este concepto que está tan ahora en boga, utiliza esta última cama, yo cedo mi espacio, por decirlo así. Entonces, él aplica un criterio que es lo que se llama el rechazo al tratamiento. O sea, él reconoce conscientemente que cede ese espacio. También se incorporan en el momento de las decisiones, ¿cierto?, lo que son, por ejemplo, la situación epidemiológica propia del sujeto, las enfermedades basales que pueda tener,
Y algo que en este caso, por ejemplo, porque los idiomas bióticos son bien complejos, y por ejemplo, en nuestro caso, ¿cierto? La Iglesia tiene una voz bien fuerte y bien, digámoslo así, clara respecto a temas muy complejos, muy polémicos, pero por ejemplo, donde hay unanimidad, por decirlo así, es en lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿ya? La limitación del esfuerzo terapéutico significa justamente que si una persona ya viene con una enfermedad basal, donde estamos muchos, y me incluyo en situaciones de riesgo, qué sé yo, ya sea por hipertensión, diabetes o alguna otra cosa más compleja, un Alzheimer, donde a lo mejor la intervención, y a esto le sumamos obviamente el COVID-19, la intervención puede provocar, entre comillas, más daño que beneficio, ¿ya? Y la idea es no llegar a lo que se llama un encarnizamiento terapéutico, lo que Mañalich en algún momento llamó este trato compasivo, ¿ya? Que hubiese sido importante que lo desarrollaran un poco más como concepto, porque el trato compasivo es precisamente no generar más daño todavía del que ya trae. Entonces los hospitales, además con la exigencia, ¿cierto?, de cama, muchas veces se puede malinterpretar como que, disculpen la expresión, que a los viejitos los dejan morir. No es tan así, ¿ya? O sea, detrás de eso hay algo muy importante, que es el tema también de la muerte digna, ¿ya? O sea, la muerte digna. Imagínate a alguien que esté intubado, lo que significa solo el proceso de COVID por sí solo, en el caso más grave, ¿cierto? No todos necesitan intubación, es lo que se llama el manejo activo invasivo respiratorio, ya que es ya el punto más complejo, que puede estar 2 o 3 semanas. Entonces, imagínate una persona que viene con todo eso, con una carga además, digamos, de años de vida, de 80, por eso si los gráficos, las estadísticas frías que son, si las revisa, el grupo etario de mayor muerte obviamente son los mayores de edad. Entonces, ahí intervienen varias variables, ¿cierto? Como lo que decía recién, el encarnizamiento terapéutico, no obsesionarse muchas veces por mantener a alguien vivo gracias a estos dispositivos tecnológicos, y el contrario, eso es la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, hasta aquí nomás llegamos, ya de aquí en adelante puede ser peor, perjudicial, y de una u otra manera también propender hacia una muerte digna. ¿Cómo el ser humano puede lidiar con la toma de esta decisión? Por ejemplo, con este concepto de la muerte digna, ¿cómo el ser humano en sí puede lidiar con este tipo de decisiones? Bueno, esa es una pregunta súper compleja, pero en términos más bien prácticos, si tú quieres, porque hay que tomar decisiones, como tú muy bien lo dices, hubo una suerte de lineamiento ético que fue elaborado o estuvo a cargo del rector de la PUC, Ignacio Sánchez, en el contexto de este comité asesor, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, perdón, en donde se señalaban ciertos criterios para poder regular, porque obviamente yo creo que tú tocas una fibra muy fina ahí. No hay que olvidar que quien está tomando decisiones son personas, ¿cierto? Somos personas en cierta medida. Nosotros en un nivel claro, en el Comité de Ética de la Investigación sancionamos proyectos solamente, ¿cierto? Que donde estén involucradas personas, pero aquí las decisiones que toman tienen como resultado o la vida o la muerte. Por lo tanto, hay una carga emocional ahí muy fuerte, hay una presión muy fuerte, ¿cierto? Porque estas decisiones, además, algo que conversábamos, ¿no es cierto?, previamente con Alejandra, que tiene que ver con el hecho de que, dadas las circunstancias, la persona, ¿cierto?, llega y literalmente queda sola al interior del hospital. No puede haber visitas por la propia naturaleza de la enfermedad y también, obviamente, por el sistema, más bien, digámoslo así, de recursos humanos. Tú no sabes si lo van a derivar, tú no sabes si tiene que esperar una cama, no sabes si finalmente lo intubaron o si finalmente falleció. Entonces, hay ahí un cruce que es muy complejo, que tiene que ver, ¿cierto?, con esto que hemos ya dicho un par de veces, que es esta necesidad de tomar decisiones, porque de una otra manera siempre nuestras decisiones afectan a otros. Y aquí estamos hablando de vida o muerte. Una interesante conversación hemos sostenido con Fernando Fuica sobre un tema que nos invita a seguir poniendo en el centro a las personas. Yo creo que ahí está, ¿no es cierto?, lo importante de esta conversación y de este concepto, dejar de lado un poco los números y seguir poniendo en el centro a las personas. Eso significa entonces, sigamos cuidándonos, respetemos las medidas y esperemos que podamos seguir encontrándonos más adelante cuando esto ya haya pasado. Te quiero agradecer, Fernando, por haber conversado con nosotros en este programa de Señal UCT. Muchas gracias por la invitación y reiterar lo que tú dices, al cuidado, ¿cierto? Al cuidado no tan solo por uno mismo, sino también por las consecuencias que puede tener en el otro, en el próximo, en el prójimo, y todo, ¿cierto?, pensado en este respeto por la vida humana. Gracias por la invitación.
De nada, Fernando, seguir respetando entonces a las personas en la invitación de nuestro programa de hoy. Queremos dejarlos invitados a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que nos puede encontrar en Twitter y en Instagram como UC Temuco y nos puede seguir también a través del Facebook y de nuestro canal de YouTube como Canal UC Temuco. Ahí puede revisar este y otros programas especiales que estamos realizando en este ciclo. Muchas gracias. Nos encontramos en una nueva oportunidad. ¡Chao! Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.